Ahí vamos a meternos con la gira de Javier Milei por Israel y por Italia, con declaraciones importantes, porque cuando llega a Israel termina anunciando termina confirmando, ¿no?, que la embajada argentina en Tel Aviv podría pasar entonces a Jerusalén. ¿Es así? Sí, bueno, a ver, estamos hablando de que el presidente argentino, en el momento de mayor crisis del país, porque se está tratando de una ley que pretende cambiar el régimen político, económico, institucional de la Argentina, se va a un viaje al país que hoy es el epicentro de la discusión política internacional, un parteaguas respecto de la propia historia del conflicto en Medio Oriente, donde hace una semana la Corte Internacional de Justicia, a partir de un pedido de Sudáfrica, consideró que se está produciendo un genocidio por parte, como respuesta asimétrica e injustificada al ataque violento y que realizó Hamás el pasado 7 de octubre. Ahí fue a meter la cabeza Milei. Y fue a meter la cabeza y hacer una declaración que ya había avanzado durante la campaña, la habíamos comentado en su momento, que es seguir el tren que realizó Donald Trump en su momento, que intentó Jair Bolsonaro, que es un gesto de una provocación política enorme, que es trasladar la embajada argentina de Tel Aviv, que es la capital política y económica de Israel, a Jerusalén, que es el epicentro de la disputa, de una de las disputas más grandes que atraviesa Medio Oriente, que es una disputa histórica, simbólica, cultural, institucional y geopolítica finalmente también. Ninguna otra potencia extranjera, ninguna potencia del mundo tiene su capital en Israel, salvo Estados Unidos, que la trasladó Donald Trump, y Biden nunca revocó esa decisión. Es una ciudad que está en disputa porque tanto los israelíes como los palestinos la reclaman como su capital. Es una ciudad que está dividida. Es como meter el dedo en la llaga en el marco de un conflicto enorme que hay ahí, con el objetivo, yo creo que, reafirmar el alineamiento con, entre comillas, Occidente, el alineamiento geopolítico con Occidente, y además seguir dotando a su personaje de esta característica mesiánica, religiosa, que evidentemente hay detrás un conjunto de operaciones de acuerdos políticos, institucionales y económicos también, pero que aparte evidentemente es algo que él trabaja como característica de su liderazgo también. Y me meto con Hernán Brienza a hablar de esto. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Qué te parece este costado, religioso, místico de Javier Milei que pudimos ver, ¿no?, esta semana? No esta semana, ¿no? Viene ya de hace un tiempo. Bueno, alguna vez hablamos, ¿no?, sobre los caminos espirituales e individuales, que son muy valiosos para cada uno en los términos personales. El problema es cuando hacemos de lo religioso un valor político, ¿no? Hacemos campaña con eso y utilizamos la religiosidad como ligazón y fuente de legitimidad para la política. ¿Por qué es un peligro eso? Bueno, porque iniciamos un camino que tiene que ver con la política en términos teológicos, ¿no?, con las justificaciones teológicas del accionar político, no solamente por la cuestión mesiánica de la autoproclamación de uno mismo como Mesías, que eso sería parte, si se quiere, de lo que alguna vez Nelson Castro llamó la ibris, ¿no?, ese delirio de grandeza de creer que uno es un Mesías. Hago un paréntesis, son muy pocos los periodistas que hoy trabajan no la racionalidad, pero sí el estado de salud mental de Milei al considerarse un Mesías. Hay que tener la autoestima muy alta o tener algún desequilibrio emocional para autoproclamarse un Mesías y convocar a las fuerzas del cielo a ser la razón de la acción política de uno. Cierro este paréntesis y digo, el gran problema que tiene el mesianismo en la política es que no necesita respuestas, sino necesita explicaciones.
¿Por qué lo hago? Bueno, porque soy el Mesías. ¿Por qué lo hago? Porque me asisten las fuerzas del cielo. ¿Por qué hago tal cosa? Bueno, porque no hay posibilidad de consenso, no hay posibilidad de negociación con los dictámenes de la verdad absoluta, de una verdad absoluta como es Yahvé, o Dios, o como uno quiera llamarlo. Entonces me parece que la gran preocupación sobre la religiosidad de Milei no está en función ni siquiera de los acuerdos institucionales, no está en peligro la cuestión económica de si le da la plata a los merenderos católicos o a los merenderos protestantes o evangélicos, que eso forma parte incluso de las políticas de Estado, que pueden cuestionarse o no, pero que siguen siendo políticas de Estado, pero sí me parece que tiene que ver con la acción política y además el estiramiento de los conceptos de lo posible, es decir, ya no hay una racionalidad política, sino que hay una legitimidad que es teológica y por lo tanto si proviene de Dios es incuestionable, no puede cuestionarse. Si uno analiza en las últimas semanas los comportamientos de Milei en función de los reveses que sufre, aunque sean mínimos los reveses que sufre, lo que uno descubre es un bajo umbral de tolerancia a la frustración, pero más allá de la lectura psicoanalista que uno puede hacer, el gran problema es que eso proviene de una intolerancia que es parte de su concepción religiosa, ¿no? Digo, ¿cómo se animan a desafiar al Mesías? ¿Cómo se animan a desafiar la voluntad de Dios, ¿no? Sí, a mí me parece clave lo que está planteando Hernán, y le sumaría lo siguiente: no es cualquier teología la que invoca Milei, porque hay distintas formas de la teología. Esta es una teología de la crueldad y es una teología de la guerra, que es lo más grave, porque finalmente, sí, digamos, claro, en el marco de la religión hay distintos modos en que la religión se manifiesta, pero si uno analiza todas las citas que él realiza del Antiguo Testamento, son todas citas de guerra, o sea, son todas citas de los momentos en que el pueblo de Israel estaba en guerra contra un enemigo, que lo principal y lo más preocupante es que la guerra teológica es una guerra que no reconoce fin, porque sí, la guerra contra un Estado tiene una racionalidad propia de la modernidad, vamos a ponerlo así. Acá tenemos otro politólogo. Esta es una charla entre politólogos. Esta es una charla entre politólogos. Sí, Seba, lo pediste, te cavaste tu propia fosa. No, yo aparte los cuestioné, entonces pero todos sabemos no es con periodistas. Claro, todos sabemos que la guerra moderna está racionalizada. La guerra concebida desde lo teológico implica que el otro es un enemigo que no tiene humanidad. Por lo tanto, no hay final. El enfrentamiento es no con el cuerpo de ese enemigo, sino con el alma, que él es lo que dice. Entonces eso es preocupante porque él considera que está en una guerra. Sí, yo me voy a poner un poquito más histórico o filosófico, si se quiere, y el gran problema de la teología política es que en sí misma la definición es una definición en religión, antirreligión, bien y mal, blanco y negro. Lo que uno puede pensar es distintas pastorales desde un pensamiento cristiano. Si uno analiza la doctrina social de la Iglesia, uno puede decir, ¿es una teología política? No. En realidad es un plan de acción de una concepción religiosa de la vida, que es otra cosa. La teología política tiene que ver justamente con esta lógica que vos hablás de la guerra permanente. ¿Por qué? Porque la guerra permanente es lo que está en juego es el bien y el mal, y de San Agustín en adelante, con la ciudad de Dios y la ciudad de los gentiles, donde finalmente hay que defender la ciudad de Dios por las armas contra la ciudad de los gentiles, que es la ciudad del Imperio Romano, ¿no? Donde esa lucha además es una lucha que atraviesa la racionalidad de la historia, ¿no? Esto después lo va a retomar Hegel con el espíritu universal de la historia, pero lo que plantea San Agustín es que hay un espíritu universal, ese espíritu universal es el Espíritu Santo, y que lo que tenemos que hacer es combatir de alguna manera a la ciudad terrenal desde la ciudad celestial, que es la ciudad perfecta, que es la ciudad de Dios, ¿no? Pero a eso le suma las concepciones
de la guerra santa de Santo Tomás, o de la justificación de las guerras justas de Santo Tomás, y le agregás además la teología política de Carl Schmitt, que además era católico, previo al nazismo, que vinculó de alguna manera la concepción del nazismo a la política, en la definición de que la política es la definición de quién es tu amigo y quién es tu enemigo, ¿no? Y yo creo que esa teología política está muy bien atravesada en la forma de pensar de Milei, que no era la concepción que tenía el macrismo, más allá de que el macrismo tenía una lógica de otredad espantosa, donde el otro era horrible, donde el otro es un orco, o el otro es un choriplanero, un chorro quinerista, digamos. Esa lógica de otredad no le faltaba justamente, yo diría, la peor de las cualidades o la peor de las condiciones, que es el sustrato teleológico y teológico. ¿Teleológico qué sentido? En el sentido de que las acciones finalmente tienen un fin determinado, es decir, yo todo lo que hago lo hago porque hay un fin en la historia, que es el de finalmente lograr que las fuerzas del cielo avancen, ¿no? Quiero volver a hechos concretos, pero no, que esto es muy concreto. Pero cuando Milei pone la frente sobre el muro occidental, lo que está haciendo es una señal, una declaración determinada de qué es lo que va a ocurrir. Bueno, quiero hablar del comunicado de Hamás. Digo, porque después de la decisión de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, sale a los minutos el comunicado de Hamás, que hoy en los medios poco se analizó eso. Me parece, ¿no? Los medios... Yo pensé que era un fake. Pensé que era una fake news cuando la vi, porque la vi, me llegó por... El diseño era medio raro cuando circuló. Le soy sincero. Ahora que me confirman que no es una fake news, me asusta demasiado, ¿no? Sí, nosotros leímos el comunicado de Hamás acá, después de conocer la decisión del gobierno nacional. Digo, hay una consecuencia casi instantánea que tiene esa decisión de Milei. Me llama la atención a mí que la prensa no esté abordando ese tema, ¿no? Digo, hay una consecuencia concreta después de esa decisión. Lo que pasa es que vos te metés en un campo que está configurado a partir de este conflicto, y donde estamos hablando de un conflicto que ya no es simbólico en el terreno de la política institucional, sino que es un conflicto armado, existencial, respecto de la propia sobrevivencia de los estados que ahí se conciben o que no se conciben, digamos. Estamos hablando de que la política del Estado de Israel hoy implica la inexistencia en los hechos concretos y materiales del Estado palestino, y que jamás le busca una salida, también teológico-política, pero del lado islamita, que implica también una guerra a muerte en el sentido del enemigo existencial para ellos frente a Israel. Entonces el que está con el otro pasa a ser también, están como aliados de tu enemigo existencial. Por lo tanto, entras en una dinámica política que, además de todos los fantasmas que nos generan por la historia de la Argentina, lo que nos ha acontecido, los atentados, etcétera, te ganás un enemigo que, ¿por qué? Digamos, ¿no? O sea, ponele que a mí en lo particular no me cae simpático Hamás, digamos, si me das a elegir, como dice el tema, preferiría una opción laica, progresista, pero es un problema que tienen que resolver los palestinos. Yo no tengo nada que meterme en esa discusión, y el Estado argentino no tiene por qué meterse en una discusión donde, además, yendo a lo concreto y yendo a lo finito, va a bancar a Netanyahu, que está en su peor nivel de popularidad política. Netanyahu no es el Netanyahu que había antes. Netanyahu vuelve al gobierno en Israel de la mano de una alianza con los sectores más reaccionarios de la sociedad israelí, incluso una corriente que se llama el sionismo religioso, que son parecidos a Milei en el sentido de su apelación mesiánica, y que están llevando adelante una serie de acciones de provocación, ya no contra el sector de Gaza, de lo que sería el Estado palestino, sino en Cisjordania, que es la parte más al norte, donde los colonos israelíes están ocupando los lugares del territorio cisjordano, ahora que está bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y no de Hamas como en la Franja de Gaza. Y fíjate el dato, fueron sancionados por los Estados Unidos esa conducta. Estados Unidos, que es aliado de Israel y el sostén político de Israel, no les está diciendo, muchachos, se les está yendo la mano. Sancionó económicamente a
el grupo de colonos que está avanzando sobre la tierra de los palestinos, y Netanyahu los está bancando, o sea, ni siquiera tiene el apoyo norteamericano. Bueno, a ese tipo está yendo a bancar nuestro presidente, comprometiendo, no en términos individuales, sino la política exterior argentina, que eso luego tiene una serie de consecuencias en tableros que uno diría no tienen nada que ver. Por ejemplo, el día de mañana, cuando se vote la resolución en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas sobre Malvinas, ¿quién te pensás que vota a favor de la Argentina? ¿Israel? ¿Estados Unidos? No, esos no votan con nosotros. El mundo árabe vota con la Argentina. Y en un montón de otros escenarios es coherente con el escenario planteado. Exacto, con devolver las Malvinas, con entregarle las Malvinas, como plantea Milei. Pero bueno, entonces compromete toda una política exterior. Yo creo que tiene que ver con una concepción muy profunda del liberalismo del siglo XVIII y siglo XIX, al cual apela Milei a través de su anglofilia galopante, que tiene que ver con ese protestantismo sionista del siglo XVIII y siglo XIX. Lo digo esto una vez más sin ánimo de generar fantasmagorías, sino con la idea de aquellos colonos anglosajones de origen judío que viajaban de Europa a instalar Israel, a comprar terrenos israelíes y vivir en Israel, no ya con la pretensión de un Estado, sino con la pretensión de vivir en la tierra que habían vivido durante siglos, ¿no? Y me parece que está atravesado también por ese protestantismo, la lógica de alianzas de Milei, que como vos bien decís no son solamente espirituales, sino fundamentalmente también son económicas y políticas, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, la segunda parada del viaje es nada más y nada menos que el Vaticano, donde Milei llega en condiciones muy distintas a las que él había imaginado, porque él imaginaba llegar al Vaticano después de que el Papa lo había tenido que llamar para felicitarlo por el triunfo electoral, después de lo que habían sido los insultos durante la campaña que profirió tanto él como buena parte de su elenco político. El Papa tendió la mano, lo llama por teléfono para reconocer, y se empieza a hablar de la posibilidad de que Milei viaja, y Milei pensaba llegar al Vaticano con la ley aprobada y habiéndole dado las asignaciones para los comedores de los evangélicos. Ahora llega con los evangélicos como hiciste una de más, porque llega debilitado políticamente, sin la ley, y bueno, hay que ver cómo lo espera Francisco en el marco de una discusión que también tiene que ver ya no con la teología política, sino con el modo de comprensión de la sociedad, que sí es, digamos, porque si hay un lugar desde el cual se vertebra la idea de justicia social, es de la doctrina social de la Iglesia, y es lo que encarna hoy ya globalmente Francisco. Entonces ahí vamos a ver, una confrontación fuerte en términos de cómo se organiza una sociedad. Esa confrontación fuerte además va a ser muy simbólica, va a haber que leer muy bien los gestos del Papa, donde lo recibe, cómo lo recibe, cuánto tiempo le da, qué fotos se saca, qué dice o no dice en las grabaciones, que se regalan, ¿no? Me parece que eso va a ser muy interesante de analizar desde las simbologías de la liturgia del Vaticano para la hora de recibir a los jefes de Estado. Y hay que ver también con qué comitiva llega Javier Milei al Vaticano, que también me parece es un tanto provocadora, ¿no? No tiene una figura, no tiene un Eduardo Valdés, digo, ¿no? Javier Milei, y llegan rodeado también de empresarios, es otra, tiene una impronta particular la comitiva con la amenaza de la visita del Papa para septiembre de este año, ¿no? Digo amenaza en el sentido irónico, porque todavía no se sabe si se va a concretar o no, pero el Papa está diciendo que le gustaría venir a la Argentina en algún momento, ¿no? Y recordemos que si hay alguien que tuvo una fuerte presencia en el proceso de reconstrucción post-neoliberal de la década del 90 fue Bergoglio, con la mesa del consenso y la conciliación en el 2002, ¿no? Después de la explosión de diciembre del 2001. Es que es eso, es la matriz de diálogo social versus la idea de la guerra en la sociedad, de los que tienen la razón contra todos los que no quieren cambiar nada, y como concepto organizador de la sociedad, la idea de individuos que compiten libremente por los recursos contra un valor como la justicia social. Incluso esta visita del Papa en suspenso ahora es como una espada de Damocles sobre el gobierno de Milei, porque si profundiza la crisis política, esa visita se transforma en un factor que puede adquirir un significado. Se transforma en la visita de Juan Pablo II a Nicaragua. Exactamente, claro, se transforma en una cosa que ahora se vuelve una carga contra él. Sí. Algo que él pensaba, si él estaba fortalecido, que era
bueno, me subí al tren del Papa también, un atributo más. Ahora de repente, en el cambio de la situación interna, la situación varía. Respecto a la comitiva que vos planteabas, Eva, bueno, se habla, bueno, obviamente la canciller Mondino, que como hemos visto brilla por sus capacidades profesionales y la pertinencia de sus intervenciones, el secretario de culto, Francisco Sánchez, sí, filonazi, impresentable, es un impresentable, una persona que no es un sabe, pero sus posicionamientos públicos fueron incluso respecto del Papa peores que los del propio Milei, y luego un grupo de empresarios que lo acompañarían, ahí la lista varía, etcétera. Y alguna que otra figura de la política que se hablaba que quizás se iba a subir a la comitiva y que resultado de las dificultades que tuvo en la votación, capaz que no termina viajando. No sé que Martín Menem estaba en la lista y al final... A mí me dijeron, pero yo no soy periodista. Yo no soy periodista, pero me dijeron, me contaron que Menem, si se anotaba la cucarda de la votación de la ley, tenía el ticket para Roma, y que ahora me parece que se quedó abajo. No solamente se le complicó el viaje, sino también su estadía en el Congreso de la Nación. Bueno, eso lo decís vos, que estás muy informada de lo que sucede. No, bueno, es el run por estos momentos, ¿no? Sí, lo que quedó claro, ¿no? Que ahí un sector de las figuras de la Libertad Avanza no tenían claro la dinámica legislativa, no la tenían clara. Mandaron a comisión un proyecto pensando que todavía se podía seguir discutiendo, por lo menos en particular. No habían entendido que lo que estaban haciendo era voltear la ley. Bueno, así que veremos. Volviendo a lo del Papa, yo creo que antes de esto, en el encuentro, hay que ver qué sucede, como bien dice acá el compañero, pero antes del encuentro, el que iba a salir fortalecido era Milei porque estuvo con el Papa. Después del encuentro, capaz que el que sale fortalecido es el Papa, porque el tipo que lo puteó, el tipo que lo desafió, el tipo que venía como arriba de un pony, termina yendo a pedir un poco auxilio, claro, ahí está, lo dijo Brienza, pedir la escupidera. Ojo, porque el Papa también tiene un doble juego. Primero, no puede desilusionar al 45% que está esperando que el Papa haga una señal en contra de Milei, y tampoco puede perder un porcentaje de votantes de Milei que es católico y que está mirando lo que el Papa haga. Totalmente, ¿no? Y sobre todo los pañuelos celestes. Ahí está, pesa mucho el voto pañuelo celeste, que fue muy importante. Incluso es el marco doctrinario y justificatorio de muchos, entre comillas, peronistas que hoy integran el gobierno de Milei. La justificación está por ese lado, por su condición de católicos. Ahora, uno de los temas que iban a hablar Milei y el Papa era justamente el tema del traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Iba a haber un pedido del Papa de que eso no se haga, ¿no? Y digo, de antemano, Milei comunica que finalmente eso ya es una decisión tomada. Así que llega también con un gesto al Vaticano. Veremos. Sí, el Papa, dicho sea de paso, una figura que en el escenario de Medio Oriente no está en la línea bancar la política exterior de Israel, sino tratar de buscar procesos de paz, el reconocimiento de los dos estados. Bueno, una línea totalmente contraria a la que está planteando el propio Milei frente al conflicto en Medio Oriente también. Bien, Fede, será hasta la semana que viene. ¿Me invitan la semana que viene? Yo pensé que ya no venía más. Te vamos a invitar la semana que viene, lo estoy pensando, politólogo. Bueno, muchas gracias. Hernán, la seguimos también la semana que viene. Dale, buenísimo. Hernán Brienza, Federico Montero, En Cuanto Cuento.